Hola a todos. Lo estuve pensando sobre todo con respecto a su examen y un último hint podría ser resolver la ecuación de onda en coordenadas esféricas. El primer hint fue el de resolver la ecuación de onda en polares y yo creo que eso es así demasiado regalado, pero creo que sí es necesario que vean al menos como una manera de derivar este ejemplo. Entonces voy a resolver la ecuación de onda en coordenadas esféricas, igual por el método de separación de variables. Es exactamente lo mismo, bueno, muy entrecomillado, que hice cuando resolví la ecuación de Laplace en polares. De hecho, las soluciones, si ustedes lo recuerdan, en polares eran los armónicos circulares, de hecho obviamente serían los armónicos esféricos. Entonces voy a intentarlo. Es más o menos lo que yo esperaría leer en su examen. Entonces voy a comenzar con la ecuación de Laplace. Entonces voy a tomar la parte temporal. Voy a hacer ahí una mezcolanza de notaciones. Perdón si no llego a ser consistente, porque yo usualmente me baso en el Folland, pero el método que propone el Folland para este problema no lo voy a seguir como tal. Si ustedes lo quieren o lo intentaron así, es igual de válido. O sea, lo que propone el Folland es hacerlo a partir de las coordenadas cilíndricas. Yo lo voy a hacer desde cero. Entonces, esta es mi ecuación de Laplace. Voy a primero resolver esta parte, o sea, esta es mi ecuación de onda. Y lo que voy a hacer es resolver la ecuación de Laplace, o sea, esta parte de acá. Entonces, una vez que resuelva la ecuación de Laplace y haga separación de variables sobre la ecuación de Laplace, la idea es que ustedes hagan lo mismo que hicimos en el caso de coordenadas polares, ahora considerando la constante de propagación y la doble derivada temporal. Pero yo me voy a ocupar al menos en este videoclase de esta parte, o sea, de lo que está subrayado de rojo, que es nada más la ecuación de Laplace en este sistema coordenado. Entonces, en coordenadas esféricas, si las quiero escribir con respecto a las coordenadas cartesianas, quedó más o menos. Sección a la menos 1 de z y phi tangente a la menos 1 de entre x. Y los intervalos, recordamos, eso se me iba, que las coordenadas esféricas son r, θ y phi con respecto a las cartesianas x, y z. ¿En qué intervalos? R va de... siempre va a ser positiva, si no tendremos un punto. Θ va de 0 a pi y phi va de 0 a 2 pi. Okay. Y bueno, escribo las esféricas con respecto a las cartesianas en términos de estos vectores base, y sería r coseno θ seno phi, r seno θ seno phi y r coseno θ. Okay. Entonces aquí voy a hacer exactamente el mismo procedimiento, al menos para la primera derivada, que hice en el caso de las coordenadas polares. Entonces es usar la regla de la cadena para las siguientes funciones. R es u de θ parcial de u parcial de θ y u de phi
le agrego nada más la tercera coordenada fin y hago así, haciendo regla de la cadena. Ok, entonces escribo todo este vector base. Lo voy a poner más. Voy a tener un subíndice R, este parece un menor. Ok, y voy a tener la parcial de U con respecto a X, y esto es la parcial de X respecto a R. Y voy a hacer lo mismo. Parcial de U, la parcial con respecto a R. Okay. Y aquí entonces tendría respecto a Y y a Z. Ok, y igual que en el ejemplo pasado, en la clase pasada, bueno, en la primera clase sobre funciones de Bessel, había hecho el cambio de notación de parcial U, parcial X igual a U subíndice X, y lo mismo con las demás. Entonces hago este cambio de notación para U subíndice R y tendría U subíndice X, parcial de X, parcial de R y el resto. U parcial de R muy bien, y con respecto a Y y Z. Y más Z. Ok, y esta es la misma idea para las tres coordenadas. Entonces la voy a copiar. Solo voy a cambiar los subíndices en cada caso. Entonces para este caso aquí voy a escribir las ecuaciones para teta y phi. U subíndice teta y U subíndice phi. Y en este caso estas quedan igual, lo único que va a cambiar es el vector base. Aquí parcial de Z, aquí también Z, solo que aquí es tita y aquí es phi. Ok, pues tengo que encontrar primero estos tres vectores base para la primera derivada. Entonces, pues lo único que voy a es calcular derivadas, igualito que en el caso para polares, y para las derivadas de X con respecto a R voy a tener
coseno teta seno phi, coseno teta seno phi. Para y voy a tener seno teta seno phi, y para z voy a tener coseno de teta. Ok, y para x respecto a teta, para y respecto a teta, y para z respecto a teta. Ok, entonces igual me regreso a las polares y derivo respecto a teta x y me quedaría r seno teta seno phi, y aquí tendría r coseno teta seno phi. Por allí se me debe de estar escapando el signo del coseno. Ay, ¿dónde está esta cosita? Aquí. Ok, y aquí tendría menos r seno teta. Ok, y derivada de x respecto a phi, derivada de y respecto a phi, y derivada de z respecto a phi. Ok, entonces x respecto a phi tendría r coseno teta coseno phi, aquí tendría r coseno teta seno teta coseno phi, y este es 0. Vale, aquí no se me está yendo ningún signo, creo que aquí no. Ok, ya que tengo estas derivadas parciales, puedo escribir estos vectores base y tendría u subíndice r, u subíndice teta y u subíndice phi. Ok, y bueno, ya nada más sustituyo con estos vectores base de acá. No había hecho ningún cambio de notación, no. Tengo u subíndice x coseno, se me está yendo ahí un signo, no, sí está bien, coseno phi seno phi más y seno teta seno phi. Aquí lo escribí teta en lugar de phi, más u de z coseno teta. Aquí lo mismo, aquí voy a cargar un signo menos, r seno teta seno phi, así r cos teta seno phi. Si se dan cuenta, de ahí puedo factorizar la r, y aquí voy a tener uz menos uz r seno phi. Aquí puedo tener r o x seno teta, otra vez volví a poner teta, es phi, perdón, seno phi
más y cos teta seno phi menos uz seno teta. Okay. Y aquí voy a factorizar de una vez la R también. Tengo R ux coseno teta coseno phi más uy seno teta cos phi y el 0. Ok. Ahora, para poder encontrar la ecuación de Laplace, o sea, la forma recomendada, al menos por lo que yo siempre uso, es la que recomienda Larkin, que es encontrar los factores de escala. O generalmente en geometría diferencial le llamamos los coeficientes de la métrica, pero a grandes rasgos son los factores de escala, así como ustedes los vieron en cálculo. Entonces, eso me va a simplificar, porque como estoy escribiendo todo esto en términos de vectores base, y esto, como les había comentado en videos anteriores, pues no es otra cosa más que un espacio, bueno, estamos trabajando en un espacio con producto interno. Puedo ver a estos elementos de la base como justo el producto interno de operadores y reducir así el problema a un producto interno, un producto punto, más que como fue en el caso de polares, que fue aplicar dos veces regla de la cadena. Aquí voy a aplicar este truco, no sé por qué, siempre lo hacemos así, o sea, viéndolo como si fuera un producto interno. Entonces lo que voy a hacer es encontrar esta expresión que con estos vectores base y los voy a doble multiplicar, que es lo que estoy haciendo en mi operador laplaciano, pero necesito los factores de escala para que este producto esté bien definido. Entonces, por definición, o como ustedes recuerdan, los factores de escala o los coeficientes de la métrica ok, entonces la definición es, voy a considerarlo como un subíndice i, y esta es la suma con k igual a 1 de la parcial, voy a usar una x por ahí, subíndice k y subíndice i, todo esto al cuadrado. Entonces mi definición así como usual de los factores de escala. Como estamos trabajando en 3 dimensiones, necesitamos 3 factores de escala para R, para θ y para φ. Ok, entonces mi factor de escala para R sería la suma, muy como una norma, de la parcial de x con respecto a R al cuadrado, la parcial de y respecto a R y la parcial de z respecto a R. Así como que según yo esto lo hacen en cálculo, si no también lo tienen que hacer en math. Entonces yo esperaría que ustedes hubieran hecho esto en su examen, es la idea. Entonces lo único que voy a hacer es sustituir estas derivadas que me salieron aquí arriba. No, sí está bien escrito. Ok. Entonces, si se dan cuenta, es esta de aquí, todos estos términos de aquí de u subíndice r, pero elevados al cuadrado, sin ahí los vectores base. ¿Y por qué no pongo los vectores base? Ahí sí es una trampa, o sea, porque es un producto interno también, y el producto interno de un vector base consigo mismo es 1. Entonces, si este compa lo meto aquí abajo, al elevarlo al cuadrado igual se lo chupa la bruja. Entonces, así sin pérdida de generalidad, no lo voy a escribir. Entonces, aquí me quedaría, esperen, no, sí, ya. Aquí me queda la raíz de seno cuadrado de teta coseno phi más seno cuadrado de teta seno cuadrado de phi más coseno cuadrado de teta. Ok, pues ya nada más hacemos de apalacho.
Entonces aquí puedo factorizar el seno de teta, seno cuadrado de teta. Ay, otro más. Que sí es seno cuadrado de teta. Y aquí tengo, aquí es coseno cuadrado también, perdón. Pongo aquí el coseno cuadrado de phi más el seno cuadrado de phi, y eso es 1. Aquí tengo coseno cuadrado de teta. Okay. Y como esto se hace 1, aquí tendría seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta, y eso es 1, y la raíz de 1 es 1, y el factor de escala con respecto a r entonces es 1 para coordenadas esféricas. Okay. Y hago lo mismo con los otros factores, entonces los voy a ir regalando porque no me va a dar tiempo de hacer más talacha. Okay. Entonces el factor de escala con respecto a teta sería esa misma ecuación que escribí arriba, pero con los vectores cuadrado, teta y phi. Z, cierro, copio, se baja aquí. Esto lo voy a poner aquí abajo. Bien. Okay, entonces aquí sigue con respecto a teta. Y esto me quedaría r cuadrada, la cual voy a factorizar, bueno, no, si lo voy a escribir todo. Coseno cuadrado de teta, coseno cuadrado de phi. No voy a escribir ya los signos negativos. Phi, seno. Okay. Factorizo la r cuadrada y la saco de una vez de la raíz. Aquí tengo r y aquí tendría coseno cuadrado, factorizo el coseno cuadrado de teta y aquí me quedaría coseno 2 de phi más seno 2 de phi, que también es 1, y aquí tengo seno cuadrado de teta. Pues aquí, este también me queda 1. Y por lo tanto aquí me quedaría este factor de escala igual a R. Okay. Y el último, con respecto a phi, si recuerdan, este me da medio 0, entonces aquí tendría aquí seno cuadrado de teta, seno cuadrado phi más seno cuadrado teta coseno cuadrado phi. Ok, entonces aquí ¿qué le puedo hacer? Factorizo el seno cuadrado con respecto a teta y tendría coseno cuadrado de phi más seno cuadrado de phi, y eso es 1. Y aquí me quedaría la raíz de... me falta una r, que ya factoricé. Ok. Entonces, r por la raíz de seno cuadrado. Esto es seno de teta. Okay. Ya que tengo los factores de escala, puedo escribir el operador gradiente. El operador gradiente con respecto
hacer la suma de todo lo anterior. Ok, pero entonces para encontrar el operador gradiente es cuando necesito los factores de escala que acabo de calcular, porque necesito definir estos vectores unitarios. Entonces, por ejemplo, un vector unitario, el vector gorro, sería, por ejemplo, este, de U sub índice J, entre la norma, U sub índice J. Puede ser, o sea, creo que podría ser como una coordenada generalizada, pero bueno. Pues tengo 1 entre el factor de escala y ésimo, su índice. Entonces tengo que calcular todos estos vectores base que van a ir acompañados por cada una de las entradas de mi gradiente, y pues ya los obtuve. Entonces puedo decir que mi vector U gorro de R, como su factor de escala es 1, nada más sería igual a U subíndice R, U subíndice teta gorro es 1, me había salido R, entonces 1 entre R por el vector U subíndice teta. Ahora me recordamos que este es vector unitario, vector base, not the same. En este caso sí, caso particular, la parte radial. Y igual, U gorro de phi. El factor de escala era R seno de teta, entonces me queda como 1 entre R seno de teta. Y ahora sí, U subíndice phi. Entonces ahora sí, mi operador gradiente me quedaría como U gorro subíndice R más U teta 1 sobre R más U gorro phi R seno teta parcial phi. Ok. Ahora, hay dos maneras de calcular el operador laplaciano, ya con todo lo anterior. Una es la que yo voy a hacer y la otra es recomendada por el Lafken. Entonces aquí les voy a poner la recomendación del Lafken, página 94 creo. Entonces, el Lafken sugiere que el operador laplaciano lo calcule a partir de los factores de escala del asiento, que es lo mismo, it's the same, solo que esta fórmula es como que más al grano, pero es aprendérsela, pues no de memoria, o sea, porque realmente si la observan bien ahí hay como cierta información de una permutación. Entonces, ya que tengan en mente que hay una permutación ahí, igual no es tan difícil de recordar. Por ejemplo, si checan este primer término, tengo en el numerador el factor de escala subíndice I, subíndice 1, que en este caso sería, por ejemplo, ahorita se los voy a escribir en la notación que estamos usando, esa es como la forma general. 2, voy a escribir aquí abajo el producto, entonces me borro esta suma de acá. Mejor la escribo de este lado. Y este es parcial subíndice 2. Creo que ya se lo hubiera hecho así, pero a mí sí me encanta complicarme la vida. No lo hagan, ustedes sigan este consejo que les doy del arte. Espero que lo hayan hecho así en su examen. Okay. Y aquí es H1, H2, y aquí tiene que ser H3. Parcial U subíndice 2. Okay.
y aquí cierre paréntesis. Entonces esto que les decía con eso de las permutaciones, o sea, aquí en la primera entrada va a estar el factor de escala con subíndice 1, en la segunda entrada subíndice 2, subíndice 3, y permuto los que me faltan, ¿no? Aquí están H2, H3, aquí tendría que estar H1 y H3, y aquí tendría que estar H1 y H2. Lo mismo, igual estoy permutando aquí las derivadas parciales. De hecho, aquí se me fue la llave. Ok, entrada con entrada, sí. Entonces, por eso les digo, o sea, no es como tan difícil de recordar. Pero la otra forma es tomarme este doble producto de este de acá, que es la que yo voy a hacer, que ahora que lo pienso sí es una idea muy tonta. Entonces esta sería esta de acá, y si yo me intento guiar con esta me quedaría así. Esto me quedaría así. Y esto es 1 entre HR, Hθ y Hφ. Y aquí tendría la parcial de U subíndice R. Aquí tendría HR, no, es Hθ y Hφ. Y aquí HR. Aquí la parcial respecto a U subíndice R. Y ahora más la parcial U subíndice θ. Y aquí HR, Hφ y Hθ. Y la parcial de U θ más la parcial de U HR, Hθ entre Hφ por la parcial de U subíndice φ. Pues yo esperaría que en su examen hayan hecho lo recomendado en naranjita, y no como yo meter la pata, que es hacer el producto interno de 2 veces el operador Nabla. Entonces eso es lo que voy a hacer, y creo que ya no me da como mucho tiempo a hacer toda la talacha. Nada más piensen que voy a hacer un doble producto interno donde los vectores base por sí mismos me van a dar ahí o sea, únicamente van a servir los términos cruzados. Ya me da mucho tiempo porque ya estoy colgada, y esto es así como apenas la parte 1 de todo el procedimiento, pero bueno. Entonces, como les digo, el plan de acá es tomar este doble producto de U, súper válido. Les recomiendo que hagan una naranjita. Entre más lo veo, más digo, ¿cómo se me ocurrió que era buena idea andarla regando así? Pero bueno. Entonces aquí me quedaría U subíndice R, parcial de R más U subíndice θ, 1 entre R, parcial de θ más U. Aquí son gordos. 1 R seno θ, parcial de phi, esto es 2 veces. Entonces puedo señalar. Ok, producto interno con este compa. Y bueno, ahí sí los persigno con el producto interno porque está súper largo, tedioso e innecesario, pero ahí le van unos tricks de todo lo que sale. De entrada es que esto ya es a grandes rasgos lo que estamos buscando, y algunas cosillas ahí interesantes. Por ejemplo, si yo me tomo esta respecto a este vector unitario, voy a obtener
este vector unitario. Creo que les comentaba en polares, cuando estábamos hablando también de los vectores unitarios, hay bastante útiles que salieron en ese caso. Igual aquí sí tomo la derivada respecto a teta de teta, me queda menos r, y la parcial respecto a phi de estoy usando la notación de las es cuando son las u's, perdón, es la notación usual, pues ahí sí, metidota de pata, perdón. Ok, pero entonces para encontrar el operador gradiente es cuando necesito los factores de escala que acabo de calcular, porque necesito definir estos vectores unitarios. Entonces, por ejemplo, un vector unitario, el vector gorro, sería, por ejemplo, este de u subíndice j entre la norma u subíndice j. Puede ser, o sea, creo que podría ser como una coordenada generalizada, pero bueno. Pues tengo 1 entre el factor de escala y ésimo subíndice. Entonces tengo que calcular todos estos vectores base que van a ir acompañados por cada una de las entradas de mi gradiente, y pues ya los obtuve. Entonces puedo decir que mi vector u gorro de r, como su factor de escala es 1, nada más sería igual a u subíndice r, u subíndice teta gorro es 1, me había salido r, entonces 1 entre r por el vector u subíndice teta. Ahora recordemos que este es vector unitario, vector base, not the same. En este caso sí, caso particular, la parte radial. Y igual, u gorro de phi. El factor de escala era r seno de teta, entonces me queda como 1 entre r seno de teta, y ahora sí u subíndice phi. Entonces ahora sí, mi operador gradiente me quedaría como u gorro subíndice r más u teta 1 sobre r más u gorro phi r seno de teta parcial phi. Ok. Ahora, hay dos maneras de calcular el operador laplaciano, ya con todo lo anterior. Una es la que yo voy a hacer y la otra es recomendada por el Afken. Entonces aquí voy a poner la recomendación del Afken, página 94 creo. Entonces, el Afken sugiere que el operador laplaciano lo calcule a partir de los factores de escala del asiento, que es lo mismo, it's the same, solo que esta fórmula es como que más al grano, pero es aprendérsela, pues no de memoria, o sea, porque realmente si la observan bien ahí hay como cierta información de una permutación. Entonces, ya que tengan en mente que hay una permutación ahí, igual no es tan difícil de recordar. Por ejemplo, si checan este primer término, tengo en el numerador el factor de escala subíndice i, subíndice 1, que en este caso sería, por ejemplo, ahorita se los voy a escribir en la notación que estamos usando. Esa es como la forma general. 2, voy a escribir aquí abajo el producto, entonces déjenme borro esta suma de acá. Mejor la escribo de este lado. Y este es parcial subíndice 2. Creo que ya se lo hubiera hecho así, pero a mí sí me encanta complicarme la vida.
No lo hagan. Ustedes sigan este consejo que les doy del arte. Espero que lo hayan hecho así en su examen. Okay. Y aquí es H1, H2 y aquí tiene que ser H3. Parcial subíndice 2. Okay. Y aquí cierra paréntesis. Entonces, esto que les decía con eso de las permutaciones, o sea, aquí en la primera entrada va a estar el factor de escala con subíndice 1, en la segunda entrada subíndice 2, subíndice 3, y permuto los que me faltan, ¿no? Aquí están H2, H3, aquí tendría que estar H1 y H3, y aquí tendría que estar H1 y H2. Lo mismo, igual estoy permutando aquí las derivadas parciales. De hecho, aquí se me fue la guía. Ok, entrada con entrada, sí. Entonces, por eso les digo, o sea, no es como tan difícil de recordar. Pero la otra forma es tomarme este doble producto de este de acá. Que es la que yo voy a hacer, que ahora que lo pienso sí es una idea muy tonta. Entonces, esta sería esta de acá. Y si yo me intento guiar con esta, me quedaría así. Esto me quedaría así. Y esto es 1 entre HR, Hθ y Hφ. Y aquí tendría la parcial de U subíndice R. Aquí tendría HR, no, es Hθ y Hφ. Y aquí HR. Aquí la parcial respecto a U subíndice R. Y ahora más la parcial U subíndice θ. Y aquí HR, Hφ y Hθ. Y la parcial de U θ más la parcial de U HR, Hθ entre Hφ por la parcial de U subíndice Φ. Pues yo esperaría que en su examen hayan hecho lo recomendado en naranjita y no como yo meter la pata, que es hacer el producto interno de 2 veces el operador Nabla. Entonces eso es lo que voy a hacer y creo que ya no me da como mucho tiempo a hacer toda la talacha. Nada más piensen que voy a hacer un doble producto interno donde los vectores base por sí mismos me van a dar ahí o sea, únicamente van a servir los términos cruzados. Ya me da mucho tiempo porque ya estoy colgado y es así como apenas la parte 1 de todo el procedimiento, pero bueno. Entonces, como les digo, el plan de acá es tomar este doble producto de U, súper válido. Les recomiendo que hagan una naranjita. Entre más lo veo, más digo, ¿cómo se me ocurrió que era buena idea andarla regando así? Pero bueno. Entonces aquí me quedaría U subíndice R, parcial de R más U subíndice θ, 1 entre R, parcial de θ más U. Aquí son gordos. Y 1 R seno θ, parcial de Φ, esto es 2 veces. Entonces vamos a señalar. Ok, producto interno con este compa.
Y bueno, ahí sí los persigno con el producto interno porque está súper largo, tedioso e innecesario. Pero ahí van unos tricks de todo lo que sale. De entrada es que esto ya es a grandes rasgos lo que estamos buscando. Y algunas cosillas ahí interesantes. Por ejemplo, si yo me tomo esta respecto a este vector unitario, voy a obtener este vector unitario. Creo que les comentaba en polares, cuando estábamos hablando también de los vectores unitarios, hay bastante útiles que salieron en ese caso. Igual aquí si tomo la derivada respecto a teta de teta, me queda menos r, y la parcial respecto a phi de estoy usando la notación de las es cuando son las u's, perdón, es la notación usual, pues ahí sí, metidota de pata, perdón. Okay.